día puede estar cargado de trabajo, distracciones y megabytes de información, pero ahora tienes un espacio enfocado para que reflexiones como hombre en lo que Dios tiene para ti. Este es tu Byte de Fe con tu hermano y amigo José Molina. Dios te bendiga, mi hermano. Hoy voy a comenzar este episodio con una pregunta. ¿Alguna vez te han dicho un elogio o un insulto usando una palabra que no entiendes correctamente su significado? A mí me pasó eso hace un poquito de tiempo atrás y te voy a compartir brevemente porque fue reciente en un compartir navideño. En una fiesta se hizo una dinámica donde había en cada mesa una tarjeta con un nombre de una persona diferente que estaba presente en esa fiesta. Entonces, el objetivo era que uno escribiera un adjetivo de ese hermano o hermana y se lo pasaba a la tarjeta a quien estuviera sentado hacia la mano derecha para que escribiera otro adjetivo y pues así sucesivamente. Al final, lo que se hacía era que se le entregaba la tarjeta a la persona cuyo nombre estaba escrito en la parte superior de la misma y ahí recibía el regalo de leer cómo se le describía o cómo lo veían, ¿verdad?, estos otros hermanos o hermanas a la persona. Cuando me entregaron la mía, sin duda fue de gran bendición, pero fue también motivo de confusión porque uno de los adjetivos que usaron para describirme era la palabra sobrio. Y mi primera reacción fue decirle a mi esposa en un tono un poco desencajado: ¿sobrio? Yo soy sobrio. Y era que yo lo pensaba desde el término de una persona como en blanco y negro, quizás un poco aburrida o sosa, como decimos aquí en Puerto Rico. Me chocaba porque jamás me hubiera pasado por la cabeza autodescribirme con esa palabra, sobrio. Y en forma de broma, pues decía, bueno, por lo menos saben que yo no consumo bebidas alcohólicas. Y luego de esa introducción, quiero traerte por qué traigo este tema. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, el versículo 8, en la versión Reina Valera, hace uso de esta palabra sobrio y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El contexto de esta carta de Pedro, que dicho sea de paso fue quien negó conocer o que andaba con Jesús antes de su crucifixión, es dirigida hacia los creyentes de Asia Menor que sufrían en medio de una intensa persecución y les exhorta a mantenerse fieles bajo esa opresión. Pedro busca animar a los lectores que no se sorprendan de la persecución y les exhorta a vivir de manera santa con la vista puesta en las grandes misericordias de Dios, pero también a considerar hacer el bien para el testimonio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo ante aquellos que no creen. En resumidas cuentas, esta carta nos aplica a nosotros también. Y dentro de ese marco que en este capítulo 5 que te acabo de citar, que Pedro habla directamente a los ancianos y le da una serie de instrucciones sobre cómo deben cuidar la grey de Dios, te he compartido en episodios anteriores que esos cuidados no deben ser a la fuerza, ni tampoco con machismo, sino debemos modelar que estamos siendo afinados por el Espíritu Santo para ser portadores del mensaje de Dios, porque nosotros somos el mensaje. Es por esto que la exhortación, en el versículo 8, comienza haciendo un llamado a ser sobrios y velad. Y asociar la palabra sobrios exclusivamente al acto de mantenerse alejados de las bebidas alcohólicas y de no embriagarse, nos hace perder las implicaciones más importantes que tiene esta palabra. Mi hermano, el hecho de ser sobrios nos conduce a tener un buen juicio y tener un espíritu con un propósito en la oración. Y nos impulsa a ser vigilantes y estar alerta contra nuestro oponente, que es el diablo. Y sabemos que anda siempre buscando a quien devorar o buscando a quien pueda estar embriagado hasta de sí mismo y hacerlo caer, porque contrario a estar vigilante, como decimos en Puerto Rico, se durmió en los laureles o en las pajas.
Y Pedro conoce de primera mano esta experiencia, porque recordemos que en el momento en el que Cristo iba a ser entregado en el Getsemaní, él fue de los que recibió esa instrucción de parte del Mesías cuando les dijo: velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, en los versículos del 40 en adelante. Y obviamente, pues, si has leído esta historia o la recuerdas, sabes la reacción que tuvo Pedro, que lo llevó a actuar impulsivamente y terminar cortándole la oreja a uno de los soldados que vino a arrestar a Jesús. La sobriedad tiene que convertirse en una práctica continua de nuestra mentalidad. Es estar constantemente vigilantes de nuestros entornos. Porque si no eres consciente de esto, las consecuencias pueden ser devastadoras cuando no eres vigilante. Y vas a ser propenso a caer en las trampas que te va a tender el enemigo. Y como hombres afinados y dirigidos por el Espíritu Santo, Él produce en nosotros el hecho de que somos entonces sobrios. Y como resultado seremos capacitados a ser líderes que velan por sus familias y nos vamos a hacer activamente presentes en medio de ellas, dirigiendo con prudencia la toma de decisiones. Vamos a ser activos en nuestros altares familiares y hasta sabios en el consejo a otros. Ser sobrios y vigilantes nos permite ser sensibles a la necesidad del prójimo, sensibles a la dirección del Espíritu Santo y al final seremos hombres afinados en la oración. Tengo una pregunta, o más bien otra pregunta. ¿Te has encontrado en la situación donde estás presente físicamente en un lugar, pero completamente desconectado mentalmente, espiritualmente y emocionalmente? Poner en práctica el ser sobrio y vigilante te conecta con tener presencia mental, emocional y espiritual con todos aquellos que te rodean, pero sobre todo estar conectado a la vid verdadera, a la fuente verdadera, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Incluso, Él te va a llevar a que puedas conocer cuáles son los autocontroles que necesitas tener en tu vida y que seguramente no has podido establecer esos límites. Mi hermano, en nuestras cabezas hay muchos ruidos. Muchas veces estamos embriagados de distracciones, pero también estamos embriagados de nosotros mismos. Y como líderes necesitamos pensar con claridad y tener paz en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia dice en el libro de Isaías que Dios guarda en completa paz a los que sus pensamientos perseveran en Él. Esto es una manera parafraseada del texto que aparece en ese libro de Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Para poder tener esa fortaleza mental y abstenerte de los excesos que afectan tu capacidad de estar vigilante, tienes que buscar intencionalmente el ser fortalecido en tu hombre interior por el Espíritu Santo. Y vas a ver que Él hará la obra en ti. Como dice la introducción de este podcast, tu día puede estar cargado de tensiones, de trabajo, de muchos megabytes de información, presiones sociales, los asuntos económicos. Y balancear todas estas cosas se convierte en una tarea bien complicada todos los días, porque a eso le tenemos que sumar las noticias en la web y todo esto nos limita a que podamos quizás hacer un buen trabajo de ser vigilantes y sobrios. Pero puedes encontrar la paz mental, la calma en tu carácter en Cristo Jesús. Solo en Él es que podrás estar relajado, aunque las circunstancias alrededor parezcan decir que deberías estar completamente estresado. Podrás mantener tus prioridades de una manera balanceada y vas a poder crecer espiritualmente porque la palabra de Dios te dará el discernimiento para que puedas conquistar el reto de ser vigilante en tu trabajo, vigilante con tu esposa, vigilante con tu familia extendida y vigilante en tus relaciones interpersonales. El ser sobrio y vigilante permite que el Espíritu Santo te guíe hacia una vida de santidad y te dirija en preparar tu entendimiento para tomar acción
y así puedas entonces enfocar tu mirada al Señor y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así lo dice el propio apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 13 de esta misma carta que te he compartido en el día de hoy. Toma en consideración que lograr ser vigilante va a requerir de tu esfuerzo. Y es una decisión y acción que tienes que tomar diariamente. Es más, a veces cada minuto. Porque es que las luchas son continuas. Pero Dios es fiel y renueva sus misericordias cada día para ti y para mí. Antes de despedirnos, como de costumbre, permíteme orar por ti para que de esta manera tú también puedas vivir de esta manera en la que hemos reflexionado en el día de hoy. Padre Santo y de amor, gracias te damos, porque nos podemos acercar a ti tal cual somos. Y cuando estamos conectados a ti, como dice tu palabra, conectados a la vid, es que podemos hacer las cosas, porque mientras estamos separados de ti, nada podemos hacer. Y quizás mi hermano está presente en su hogar como esposo, en su hogar como hijo, y está allí, pero verdaderamente no está, porque son muchas las cosas que tiene en su cabeza. No ha logrado, Señor, el manejo de las diferentes situaciones que le causan preocupación, estresores, que no lo dejan a veces hasta dormir. Te pido, Padre, que lo inquietes a perseverar en ti, a buscar en tu palabra, porque en tu palabra, Señor, encontramos tu dirección, encontramos tu voz, encontramos la palabra de esperanza que necesitamos para nuestro diario vivir. Devuelve el gozo de la salvación a mi hermano, Señor, de manera tal de que pueda estar conectado contigo y a su vez conectarse con los que se rodean y se pueda hacer presente en la vida de cada uno de ellos y hacerlo de manera intencionada, Señor. Pon el querer como el hacer en mi hermano para que pueda ser transformado, Dios, a la manera en la que tú lo quieres llevar y hacerlo de esta manera, Padre, un hombre afinado en todos sus entornos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina, líder del Ministerio Hombres de Impacto, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor y a nuestra amada congregación de la Iglesia MEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia que está localizada en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico. Este fue tu Bite de Fe. Que el Señor te bendiga.